Hola, muy buenas noches, bienvenidos a los candidatos. Vamos a hacer una pequeña reseña de cada uno de ellos para que los vayan conociendo. Vamos a partir por las mujeres, por supuesto. Maya Alejandra Fernández Allende, bióloga, médico veterinario de la Universidad de Chile, hija del diplomático cubano Luis Fernández Oña y de la médico cirujano Beatriz Allende Bussi. Bueno, ella tuvo que emigrar a Cuba luego del golpe de Estado, por razones obvias. Hasta los 21 años vivió ahí y regresó a Chile en el año 90 a estudiar en la Universidad de Chile. A los 22, perdón, me corregí. Participó en las elecciones municipales del año 2008, donde fue electa como concejala por la comuna de Ñuñoa, y también en las elecciones municipales del 2012, historia ya conocida por muchos, en donde finalmente por un estrecho margen ganó Pedro Sabat. Sebastián Pavlovich, de la Democracia Cristiana, abogado de 37 años, investigador de la Corporación de Estudios para Latinoamérica, CIDEPLAN, hijo del periodista Santiago Pavlovich, trabajó en el gobierno de Michelle Bachelet como jefe jurídico del Ministerio de Salud. Francisco Figueroa, de la izquierda autónoma, vicepresidente de La Fecha el año 2011, periodista, escribió el libro Llegamos para quedarnos, él también director de la Fundación Nodo 21. Bueno, José Lavey no ha llegado todavía, nos faltaremos su reseña. El abogado Rodrigo Román, del Partido Igualdad, abogado de la Defensoría Popular, participa también en estas próximas elecciones como diputado por la comuna de Providencia y Ñuñoa, y por último Juan Villarroel, que pertenece al Partido Humanista Verde. Acá están las preguntas planteadas, el orden es, ecológico. La exposición primero. Bueno, muy buenas noches, gracias por la invitación. La verdad que fui uno de los últimos en subirme a esta testera. Los agradecimientos a Andrés. En la lógica de la reseña que están entregando, bueno, de profesión soy ingeniero ambiental, tengo una especialización en temas de cambio climático y recursos hídricos. Soy vicepresidente y encargado de Relaciones Internacionales del Partido Ecologista Verde, ¿ya? Que integramos la Global Green a nivel internacional, y también soy miembro de la directiva de la región metropolitana de nuestro partido. Bueno, con la reseña de todos los candidatos presentes vamos a partir el debate. La pregunta es la siguiente, esto está relacionado con temas de educación. Respecto al financiamiento compartido o copago en la educación particular subvencionada, ¿cuál creen que es su principal ventaja y su principal desventaja? ¿Legislarían para terminar con este mecanismo? Estas son preguntas realizadas por la FEUC. Partimos con Francisco Figueroa. Sí, 7 minutos primero de... Perfecto. Bueno, ¿son 7 minutos desde ahora? Sí, partimos con Mayo. Bueno, buenas noches a todas y a todos. Creo que no hay ningún debate parlamentario que pueda comenzar en esta fecha desconociendo el hecho de que nuestra democracia está atravesando una crisis bien profunda y nuestro país atraviesa días de bastante incertidumbre. Si este auditorio de hecho fuera representativo de la sociedad chilena, la mayoría probablemente no estaría ni ahí con lo que nosotros estamos diciendo. 6 de cada 10 al menos. Hace rato que las elecciones de hecho las vienen ganando no quienes consiguen más votos que sus contrincantes, sino que quienes pierden menos votos. Por lo tanto, eso nos habla justamente de la crisis de la democracia y de la necesidad de reactivarla. A nuestro ojo, eso sucede por dos grandes razones. Primero, porque hay un malestar muy extendido en la sociedad por la extrema mercantilización de nuestras condiciones de vida, pero también por el descrédito del sistema político, que producto del verdadero monopolio que las élites ejercen sobre el mismo, no aparece a los ojos de la mayoría como una instancia capaz de cambiar para mejor sus condiciones de vida. A puertas de las elecciones se supone que esta realidad debiera cambiar y los principales partidos políticos y movimientos debieran ofrecer soluciones a estos problemas nacionales, pero la verdad vemos cómo continúa degradándose la política y lo que debieran ser proyectos colectivos aparecen más como carreras individuales, orientadas sin más cálculo que lo que dicen las encuestas y las calculadoras electorales. Y lo que debieran ser partidos políticos sucumben ante una necesidad de reemplazar una casta de funcionarios públicos por otra. Esa tragicomedia, que nos tiene así desde hace varios años en este país, contrasta así con una realidad, con una irrupción muy refrescante de nuevas fuerzas sociales, entre las cuales el movimiento estudiantil es una sola, pero sí la más articulada, la más fresca, que trata de instalar la necesidad de cambios profundos por más educación, por más derechos y por más democracia. Esta candidatura,
junto con la de Daniela López en Valparaíso y la de Gabriel Boric en Magallanes, las candidaturas de Izquierda Autónoma, intentan en este contexto algo muy simple, que por eso no es fácil, es difícil, pero muy simple, que es la de proyectar esas aspiraciones por derechos universales, por una democracia más plena al poder político. Las prácticas de participación también que han hecho que hoy día, en ese contexto de descrédito de la política, involucrarse mucha gente con la necesidad de cambiar la realidad en la política. Nuestro programa en ese sentido es claro, son 5 grandes puntos que nosotros creemos que deberán orientar la acción de un parlamentario orientado de acuerdo a estas metas. En primer lugar, la conquista de derechos universales. Hoy día no puede ser que nuestra salud, nuestra educación, hasta nuestra vejez estén sometidas al negocio, tengan el signo peso, y eso se traduce en una política mediante la cual el Estado se haga cargo de la provisión mayoritaria, predominante de un sistema público de salud, de educación, de previsión, no más subsidio al negocio, al lucro, que es lo que ha gobernado la transición a la democracia. En segundo lugar, la construcción de una democracia mucho más plena, una democracia participativa. Creemos que la democracia sin participación directa a nivel nacional, regional y local es una cáscara vacía que se torna incapaz de imponerse ante los poderes fácticos e imponer la voluntad mayoritaria. Una democracia igualitaria también en términos de género, en términos étnicos. Eso no son problemas individuales, son temas comunes que deberían ser pilares de una democracia moderna si es que nos queremos congraciar de estar avanzando al desarrollo. En tercer lugar, creemos que hay que avanzar también hacia un nuevo modelo de desarrollo, un modelo de desarrollo basado no solo ya en la exportación de piedritas y frutitas, cuestión que nos va a condenar al subdesarrollo, a la dependencia, sino que basada en el conocimiento, en la innovación y sobre todo en la valoración del trabajo, que es la principal riqueza de este país. Ya no está abajo de la tierra, está en nuestras manos, está en nuestras cabezas. Y hoy día el modelo de desarrollo que tenemos, la verdad es que no se funda en valorar esa inmensa riqueza. Y también en permitir que sea la democracia, la ciudadanía, la que recupere su soberanía sobre la planificación de su vida en común, de la ciudad, de un modelo de desarrollo armónico con el medio ambiente. Todas estas cuestiones que en estos días de convulsión, de movilización, parecen generar un amplio consenso, la verdad es que han estado naturalizadas, ocultas, detrás del velo de un falso consenso en la transición, y hace casi 40 años que este país no puede discutir sobre qué educación, qué salud, qué sistema político desea. La soberanía de la ciudadanía se encuentra hoy día secuestrada por una clase dirigente que le teme incluso a la democracia. Por eso nosotros hemos emprendido este esfuerzo de manera independiente. Venimos de emprender un esfuerzo de juntar firmas para poder presentar esta candidatura, no por apoliticismo, no porque estemos en contra de los partidos, es porque vemos que estos partidos no son partidos políticos. Lamentablemente hoy día han devenido en su mayoría clubes electorales, y hoy día queremos dar este paso de manera independiente como un intento para proyectar las aspiraciones democráticas a estas elecciones y poder fundar en la tercera vuelta, que es finalmente la más importante, una nueva alianza social y política con pluralismo, con amplitud. Los problemas nacionales, su magnitud es tan grande que efectivamente no pueden ser cambiados, superados por minorías iluminadas. Se necesita una amplia mayoría social, una amplia nueva mayoría, pero de verdad nueva. No va a ser nueva en la medida en que siga atada a los intereses mezquinos que han lucrado con cada vez más aspectos de nuestra vida. Por ahí me quedo. Gracias. Buenas noches, muchas gracias a la FEUC por organizar esto, por darnos la oportunidad a nosotros los candidatos de tener un espacio de diálogo con la comunidad y de poder, entiendo que estamos siendo transmitidos por internet, de permitir a los candidatos dialogar, conversar, escuchar, ser preguntados y también nos permite la oportunidad también de transmitir nuestras ideas y transmitir nuestras propuestas. En ese sentido creo que la FEUC recoge el legado de una universidad abierta a la comunidad, abierta al país, abierta a lo público, y creo que en ese sentido es algo que uno, la verdad es que lo felicito, creo que es algo que tiene que repetirse, ojalá también en otros lados, en otras universidades,
para recuperar justamente lo que necesitamos, que es el mayor diálogo social y capacidad de comprender que los desafíos nos interpelan a todos. ¿Por qué estoy acá? Yo soy parte de una generación que abrió los ojos a lo público en los 80, que en algún sentido fue testigo infantil o adolescente de la lucha de un país por la democracia, por la libertad, y testigo también de cómo personas que habían pensado muy distinto, que habían estado muy divididas y que seguían pensando distinto, eran capaces de encontrar acuerdos para luchar por ese objetivo común, que era derrotar la dictadura y terminar con las violaciones de los derechos humanos. Y soy parte de esa generación que estudió en la Universidad de los 90, que en algún sentido está en deuda con este país. Soy la generación del Chino Ríos, que se proyectó bajo la lógica del Chile pujante de los 90 en términos individuales y no en términos colectivos. Y siento que es el momento en que los diálogos entre intergeneraciones deberían ser capaces de asumir los desafíos que, así como la generación que nos precedió fue capaz de ponerse de acuerdo para derrotar la dictadura pacíficamente, nosotros deberíamos ser capaces de llegar a los acuerdos para derrotar la injusticia, derrotar la exclusión y derrotar los abusos que someten a millones de personas y millones de compatriotas chilenos y chilenas a una vida sin esperanza, una vida en la cual el fruto de sus esfuerzos se evapora entre sus manos sin que apenas puedan controlarlo. Yo además soy de C. Trato de ser de los de C de los buenos. Y eso quiere decir que hay un legado de ese que tiene que ver con tratar de encarnar en la sociedad un proyecto colectivo, un proyecto comunitario, un proyecto que recoja y reconozca lo trascendente en las personas frente a desafíos nuevos. No soy de los que cree en un partido hegemónico que quiere imponer su doctrina a toda la sociedad, sino que es capaz de reconocer que hoy día Chile es una sociedad compleja, diversa, y que deberíamos ser capaces, reconociendo la capacidad de generar un sueño colectivo, valorar también los proyectos individuales, los proyectos personales que enriquecen a nuestra sociedad y que deberíamos acostumbrarnos a valorar esa diferencia. En ese sentido, me parece que el ejemplo de Castillo Velasco, el ejemplo de tantos otros, nos marca un estándar que deberíamos apostar, que es justamente reconocer que en el espacio comunitario, en el espacio de lo público, se desarrollan las personas y son capaces de alcanzar sus propios fines. ¿Y por qué por este escrito? Bueno, la verdad es que yo he vivido aquí casi toda mi vida. Hoy día recorro las calles y las ferias de Ñuñoa y de Providencia, que son las calles y las ferias que recorrí en mi infancia, y me parece que eso también, al menos para mí, lo siento como un privilegio. No es lo mismo conocer las calles que conocer a los vecinos, escuchar sus sueños, escuchar sus esperanzas, escuchar también sus frustraciones, que son muchas, sobre todo con el sistema político. Y en ese sentido creo que el desafío para mí y para los candidatos en general es abrir mucho los oídos y sentir ese clamor popular que no necesariamente se manifiesta en las calles, pero que sí está como un ruido sordo que está apenas uno golpea una puerta o entrega un volante. ¿Y por qué quiero ser diputado? La verdad es que yo he sido testigo del trabajo legislativo durante muchos años. Trabajé en el gobierno, fui jefe jurídico del Ministerio de Salud, me tocó coordinar la agenda legislativa durante la discusión de la reforma de la salud y su implementación, y en los últimos 3 años trabajé desde el lado de la oposición. Y la verdad es que el trabajo legislativo, al igual que ustedes, también me decepciona muchas veces, y fui testigo de lo oscuro y también de lo luminoso que a veces poco se reconoce, que tiene que ver con la capacidad de tratar de hacer cambios que mejoren y que afecten la vida de las personas. Porque finalmente Chile no es fruto del azar. Hace 100 años teníamos la tasa de mortalidad infantil más alta del mundo, hoy día una de las más bajas. Y eso no es fruto del azar, es fruto de decisiones políticas, de capacidad técnica para implementar medidas que fueran capaces de pensar en el Chile del futuro, en el Chile de las próximas generaciones y no en el Chile
de las próximas elecciones. Y yo creo que eso es algo que debemos recuperar. Cuando se habla de malas prácticas, no solamente nos referimos a los actos vergonzosos de corrupción, también nos referimos a la necesidad de pensar en el futuro, de llegar a acuerdos y ser capaces de construir un sueño colectivo. Y para eso estoy acá, justamente para asumir ese desafío que implica invitarlos también a ustedes a ser parte de una ciudadanía mucho más informada, mucho más participativa, mucho más desafiante, que transforme la relación entre el poder político y los ciudadanos, que horizontalice el poder, que lo descentralice, que lo vuelva a lo local, a las regiones, y que en ese sentido sea capaz de generar un proyecto colectivo, un proyecto nacional que, por ejemplo, se pueda traducir en una nueva constitución. Gracias. Ahora el turno de Cristian Villarroel, del Partido Ecológica, la justicia, el comercio internacional, la competitividad económica, la transparencia financiera, ¿cierto? Y sin duda, como ya lo dije, la educación, la salud y la vivienda, por supuesto. Creemos que en el sistema neoliberal actual, que se ha instalado, ¿cierto?, de manera bastante extrema, creemos nosotros en nuestro país, y sus formas de crecimiento económico y social han ido acompañados de más violencia, inequidad, enfermedades, destrucción ambiental, pobreza, deserción escolar, discriminación a nuestros pueblos originarios, pérdida, ¿cierto?, de la dignidad hacia la tercera edad, destrucción del hábitat en nuestras ciudades, en nuestras ciudades. Este sistema ha concentrado la riqueza en unos pocos, no asegura una calidad de vida en un estándar, ¿cierto?, que nos deje conforme, ¿cierto?, a toda la ciudadanía, y nos aleja de nuestros valores, de la cultura, del arte, de la música y de la espiritualidad. Esto es parte de lo que hemos venido profesando, ¿cierto?, y hemos venido planteándole a la ciudadanía chilena desde una candidatura presidencial como la que lidera Alfredo Sfei. Ahora quisiera hacer un alto, ¿cierto?, y explicar en qué sentido entendemos la espiritualidad, para que no se nos caricaturice como ya se ha intentado hacerlo de manera, ¿cierto?, bastante poco seria en los medios. Entendemos esta espiritualidad como el idealismo, la justicia, la ética y el ejercicio del servicio público. Son temas bastante concretos, ¿ya? No es nada del otro mundo, ¿cierto? No es un extraterrestre que está hablando, sino que estamos hablando desde el corazón. Y ese tema es muy importante, ya que creemos que la política se ha alejado justamente de esos valores, de esos principios. Y es ahí donde surge la base de la inequidad en nuestro país. Desde esa perspectiva es que estamos empeñados en presentar una propuesta para el país, una propuesta económica, una propuesta de desarrollo territorial, una propuesta de recuperación de los recursos naturales para todas y todos los chilenos. Creemos que eso es fundamental. Desde ahí parte la base. Somos un país, ¿cierto?, que tiene su Producto Interno Bruto se sustenta en la exportación de los bienes naturales. Estos bienes naturales, todos lo sabemos, no estoy descubriendo nada en particular, son de propiedad privada. El agua, los bosques, la pesca, la minería, etc. Sin la propiedad de esos recursos naturales es muy difícil que nosotros abordemos de manera seria una reforma tributaria, ya, una reforma en la educación, una reforma en la salud de calidad, ya, y una reforma, por supuesto, en el sistema político que permita una representatividad plena. Porque justamente ahí donde está la inequidad, donde están los grupos de poder, donde está el lobby, donde están los poderes, ¿cierto?, trabajando detrás de los políticos, ¿cierto?, y la clase política que ha estado, ¿cierto?, en los últimos 40 años ya ostentando el poder y evidentemente haciéndonos bailar al ritmo de la música que ellos han puesto. Y evidentemente la sociedad chilena ha dicho, esto no es lo que nosotros queremos. No es lo que nosotros queremos en educación, no es lo que queremos en salud rural, no es lo que queremos en materia de alimentación, no es lo que queremos, ¿cierto?, desde el punto de vista del aprovechamiento de nuestros recursos naturales, sino una proyección en materia de innovación y tecnología, entre otros temas. Por tanto, eso es lo que nosotros queremos plantearle al país, eso es lo que nosotros quisiéramos desde esta humilde candidatura, digo, que estamos apareciendo a la luz pública recientemente, y es el trabajo que vamos a hacer. No tenemos miedo en participar, creemos que es fundamental, ¿ya? Y hay que hacerlo con la frente en alto. Creemos que hay un futuro verde posible, hay un futuro sustentable del cual nos sentimos responsables, y aún más, lo hemos hecho con otros, no lo hemos hecho solo. Yo represento un partido, ¿cierto?, que junto con el Partido de Igualdad
han conversado y estamos enfrentando de manera conjunta estas elecciones tanto parlamentarias como de consejeros regionales. Sin mezquindades, con presidencia presidencial, que gane, ¿cierto?, el que logre capturar el máximo de atención y que logre presentar un mejor proyecto al país. Y eso es muy importante, porque hablamos de una verde igualdad. Y eso es un sueño que esperamos se pueda concretar en estas candidaturas que van a ir de la mano y que van a trabajar junto al pueblo, junto a la gente que ha estado en las calles el último tiempo, junto a esa gente que vota sin represa, junto a esa gente que está dispuesta a marcar el voto con las letras AC. Esa es nuestra propuesta y a eso los invito. Muchas gracias. Maya Fernández, Partido Socialista. Hola, buenas noches. Junto con agradecer la invitación para este debate, decirles que, bueno, que al mismo tiempo en este momento en la Plaza de Ñuñoa se está haciendo un homenaje a Natacha Molina, una gran mujer feminista, y me hubiera gustado estar allá también, pero nos habíamos comprometido, pero es bueno reconocer a grandes mujeres que ahora no nos acompañan. La verdad es que en este momento se nos pide hablar un poco de los compromisos y hacia dónde vamos. La verdad es que nosotros estamos en una fase de diálogo ciudadano que no ha culminado, que se inicia en Providencia, donde hemos organizado una serie de diálogos con distintas organizaciones o en casas con vecinos. La semana pasada estuvimos con algunos dirigentes de organizaciones de ciclistas. Ayer estuvimos en el barrio Bellavista conversando con sus vecinos respecto a lo que quieren, a cuáles son sus problemáticas, porque creo que es importante escuchar. La verdad, y al menos para mí, y que nos ha acompañado, el tema de escuchar es muy importante, porque no solo es plantear ideas, es dialogar, y muchas veces en estos diálogos encontramos ciudadanos que piensan distinto a uno, se generan debates con posiciones muy diferentes, porque aquí vienen independientes, vecinos, militantes, no militantes, incluso algunos de los que no piensan igual que yo, pero quieren ir a escuchar, y eso encuentro que es un buen ejercicio. Pero hay un tema que siempre aparece, el tipo de ciudad en la cual queremos vivir, qué sociedad queremos construir. Y yo creo que esa es una pregunta que hoy en día nos hacemos muchas y muchos. Y creo que en ese sentido tenemos que comprometernos a construir una sociedad mucho mejor. Y para eso es necesario tener un país mucho más democrático, un país sin sistema binominal, con un sistema proporcional corregido desde mi punto de vista, en que las mayorías y las minorías se expresen nítidamente. Necesitamos una democracia que maximice la participación ciudadana. Hoy en día somos todos ciudadanos, somos candidatos, pero yo también soy ciudadana, que nos gusta participar, que nos gusta expresarnos, y en ese sentido creo que hay que fomentar la participación. Necesitamos una democracia que la fomente. Necesitamos un nuevo pacto de convivencia social y político. Y estoy hablando de una nueva constitución. Una nueva constitución con un Estado que garantice los derechos de manera universal y no subsidiario como lo hace el día de hoy. Necesitamos que los temas medioambientales sean incorporados, que los temas de soberanía de nuestros recursos naturales también sean incorporados, nuestros derechos. Necesitamos una constitución que establezca mecanismos de participación de los ciudadanos en esos temas que nos atañen. La verdad es que la forma en que vamos a generar esa nueva constitución es todo un debate, pero yo siempre he dicho que estoy por el tema de la Asamblea Constituyente. Desde mi punto de vista es lo más democrático, lo más ciudadano y lo más participativo. Creo firmemente en que este país tiene que avanzar en la recuperación no solo de la educación pública. Tenemos que tener un Estado que invierta en la educación, un Estado pero también que invierta en la salud y en un sistema de pensiones público. La verdad es que soy de las socialistas autocríticas de lo que se ha hecho, soy de las socialistas que cree que tenemos que volver a un sistema en que protejamos tanto la salud como la educación. Porque hoy en día se habla mucho de la educación pública, gratuita y calidad, yo creo que estamos todos de acuerdo. Bueno, tal vez las personas que no están de acuerdo fueron las que no estuvieron hoy, pero también la salud. Hay que proteger la salud, hay que proteger nuestros hospitales. Yo leía hace poco una nota
de la inversión que se hace desde el sector público al sector privado, y la verdad es que es un escándalo. No puede ser que no invertamos ese dinero en nuestros propios infraestructuras, en nuestros propios hospitales, en nuestros propios consultorios. Yo creo que ahí hay una tarea pendiente. Creo que es tarea de todos recuperar la salud, el tema de la salud pública y el tema de la educación. Volviendo a la educación, creemos que además tenemos que tener una educación integral, donde no tengamos indicadores solo basados en el CINCE o en la PSU. Finalmente necesitamos una educación integral. Estoy de acuerdo que se ha perdido este tema del deporte, la cultura, la educación. ¿Qué pasa con esas áreas? Yo cuando fui concejala veía con espanto que los padres estaban desesperados porque buscaban colegios donde el CINCE, toda la presión era por el CINCE. Y tú veías a los padres con mucha presión escolar, porque eso era lo que importaba. Daba lo mismo si el niño tenía deporte, si tenía cultura, si tenía música. Y yo siempre pongo un ejemplo, en este caso porque lo veo a diario a veces en Ñuñoa, en el Colegio Costa Rica. Ellos no tienen dónde hacer deporte, ellos hacen deporte en la Plaza Ñuñoa. Y uno cuando está almorzando a veces las lanzas los ve, y a nadie le preocupa eso. Corren alrededor de la Plaza Ñuñoa, le piden permiso a los vecinos porque están en las pruebas deportivas. Yo creo que tenemos temas ahí también con mucha deuda. Yo no sé si me crié en un país donde el deporte además era fundamental y donde nosotros estudiábamos en el colegio del barrio. A nosotros no nos elegían. A mí me tocaba el colegio del barrio, por tanto nos vinculábamos con el colegio del barrio, con los vecinos, y esa vinculación era muy importante. Yo creo que la selección es brutal. Me tocaron casos de estudiantes que vivían entre el colegio Augusto Dalmar y el colegio Siria, y finalmente no podían estudiar ni en el colegio Augusto Dalmar ni en el colegio Siria porque no fueron seleccionados para esos colegios. Y esos niños tenían que viajar a otras comunas, a Providencia o a Peñalolén o a La Reina en busca de colegio. Así yo creo que eso tiene que terminar y ojalá los chicos estudien en los colegios del barrio. Y ahí viene otro tema que para mí es fundamental, que es el tema de la ciudad. El tema de rescatar el patrimonio, el tema de rescatar la vida de barrio, hacer parques, ciclovías, espacios públicos. Yo siempre digo que cada vez vemos menos el cielo y la raza, ¿vale? Porque está muy copado de grúas. Yo viví en Providencia muchos años, mi familia llegó en el año 57, y yo me fui de Providencia porque empezó una destrucción de barrio. Mi cuadra ya no funcionaba en la semana. En la semana funcionaba, perdón, pero los fines de semana no, porque eran puras empresas las que nos rodeaban. Y yo huí y me vine a vivir a Ñuñoa. Me vine aquí al barrio Gorostriaga, un barrio que además perdió un parque hace un tiempo, donde la Junta de Vecinos dio una gran pelea. Y me vine y siento que hoy en día en Ñuñoa está pasando lo mismo. No hay una planificación urbana a lo que estamos haciendo. Y me doy cuenta que eso es un tema de ciudad. La verdad es que me ha alargado mucho, es un tema que tenemos que trabajar, es un tema de Chile, pero necesitamos ciudades a escala humana. Muchas gracias, Berta. Por la invitación. En primer lugar quiero saludar, agradecer a la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica. Creo que hacen gala de lo menos que puede haber en un periodo preeleccionario, de invitar a las candidaturas en general y hacer gala entonces el pluralismo, que es parte de la democracia al final del día. Lo que no ocurre, por supuesto, en los medios de comunicación, lo que es por todos sabido y bien sabido. En segundo lugar, quiero saludar también a la gente que está aquí presente, que viene a este conversatorio. Espero que sea el primero de varios, porque a la sociedad actual le hace falta conversar los temas, y no solamente desde la academia, le hace falta debatir los temas más, como en buen chileno hablamos, ¿cierto?, a calzón quitado, y mostrando efectivamente qué es lo que pretendemos, qué es lo que aspiramos, qué es lo que queremos. Luego quiero contarles que esta candidatura va a ser una candidatura austera, en primer lugar porque no somos del duopolio, no tenemos los millones de pesos que van a tener el duopolio. Estamos esperando que venga la invasión propagandística que normalmente acompaña a las elecciones. Si tuviéramos San Lucas tampoco la despilfarraríamos, porque nos falta respeto. Fuimos informados por el CERVEL hasta ayer de Cheire, que cada candidato voy a gastar hasta 400 millones de pesos, lo que significa que con esas lucas, que pueden muy probablemente estudiar 70, 80 personas una carrera universitaria. Nosotros que tenemos esa plata no lo vamos a hacer. Modestamente hemos privilegiado la relación directa con la gente, lo vamos a seguir haciendo, profundizando aquí en el debate,
porque por supuesto que me gustaría alargarme, tener más tiempo, esa luz verde me tiene inquieto porque ya veo que llego pronto al rojo, pero después el mecanismo eso de control, por lo demás habla muy bien de la organización de este conversatorio. Nosotros como candidatura aquí aspiramos derechamente a construir una mayoría anticapitalista. Nosotros aspiramos a cambiar el mundo. Nosotros aspiramos a acabar con la injusticia social. Aspiramos a cambiar con este modelo. Porque los colegas que me antecedieron en esta conversación, por supuesto que muy probablemente tienen razón en todas y cada una de sus palabras. Por supuesto que sí, pero al final del día, en el actual modelo de desarrollo que impera en el mundo, no es posible la transformación de todo aquello. Podríamos ponernos a hablar de millones de dólares, como lo hace la clase política normalmente, que con tanto cobró tanto, que la reforma tributaria no sé cuánto, que tantas lucas para el hospital, pero al final del día, el actual modelo de desarrollo impide acabar con la injusticia en el mundo, impide acabar con la injusticia en este país. Por lo tanto, nosotros, por supuesto que creemos que es un eufemismo esto de la nueva mayoría, por decirlo menos, aun cuando se la disputan con Marcos, porque él dijo que él la había patentado hace un tiempo atrás, pero ese es el problema de ellos. Nosotros aspiramos a una mayoría anticapitalista. Y lo decimos con toda solemnidad porque a buena hora en el mundo entero se habla con mayor tranquilidad de aquello, no solamente en América. En el mundo entero se habla que el capitalismo está superado y hay que cambiar el capitalismo por otro modelo de desarrollo. Por eso estamos muy contentos con esta verde igualdad que hemos hecho con los compañeros ecologistas. Luego, uno de los temas que a nosotros nos importa también y vamos a poner al centro del debate es que coincidimos en la necesidad de la formulación del nuevo constitucionalismo, por supuesto. Y no solamente porque la Constitución la escribió Jaime Guzmán, la escribió Pinochet y está hecha para los ricos, sino porque efectivamente es una necesidad que ha sido constatada en todas partes del territorio. Ahora, por supuesto que tenemos una diferencia con quienes postulan que la solución es una asamblea constituyente a secas. Porque si hoy día se constituyera una asamblea constituyente, ¿quiénes serían los constituyentes? La misma clase política que ha gobernado el país durante los últimos 40 años. La derecha propiamente tal, y esta nueva mayoría que al final del día, con todo el respeto a los presentes, yo creo que es la derecha encubierta, al final del día, en términos del modelo de desarrollo. Porque la sociedad que tenemos es inmediatamente la misma. Podemos destacar el plan Auge, espectacular, el plan Santiago y demás. ¿A dónde llegamos al final del día? A una sociedad basada en la injusticia. Se acaba la cuenta, y lo decía el profesor Gabriel Salazar, quien ha trabajado con nosotros en la propuesta de un dispositivo constituyente, que nosotros creemos que así lo hemos denominado, la vía popular de los pueblos, la constituyente, que probablemente va a desembocar en la Asamblea Constituyente. El profesor sacaba la cuenta que una carrera universitaria promedio vale 6 millones de pesos, tirándonos para abajo, por 4 años, lo que significa que el pueblo pobre, que es la mayor cantidad de la gente de este país, tendría que no comer durante 3 años, no tener casa durante 3 años para poder pagarlo. Si es que consideramos el sueldo mínimo. Si consideramos el sueldo ético, baja a 2 años. No comer y no tener dónde vivir. Ese es el modelo de desarrollo que tenemos actualmente en Chile. Y ese es el que promete, en el fondo, el duopolio. Nosotros, por supuesto, que queremos barrer con aquello. Y quiero yo, antes que parta la luz amarilla, decir, si alguien me ha dicho, bueno, ustedes, Román, ¿qué proponen? En lo concreto, nosotros queremos avanzar porque creemos que vamos a llegar al Parlamento. Pues no estamos haciendo un testimonio. Nosotros creemos que vamos a llegar al Parlamento con esta candidatura. Pensamos avanzar en primer lugar en la creación de la Defensoría de los Pueblos, un proyecto que ha sido postergado desde el avenimiento de la democracia en Chile. Se conoció en su tiempo como Lobsman, por allá por el 90, algún modelo de escandinavo que vino por allá, y tímidamente la concertación, por supuesto, jamás se atrevió a dar el paso, y al final del día se creó el CERNAC. Entonces, de la noche a la mañana, los pueblos, los ciudadanos pasamos a ser consumidores. Al final de la era de la concertación, probablemente los de la concertación puedan explicar el motivo último, crean el Instituto Nacional de Derechos Humanos, con muchos recursos, pero con limitadas facultades, que finalmente no cubre la necesidad de los pueblos en su defensa, como contrapeso ya respecto a las injusticias del Estado, ya respecto a la injusticia de los particulares. Es un proyecto que estamos elaborando y que vamos a poner a disposición de todos ustedes a través de la página web Esperamos que al final de esta semana esté ya en algún lugar del mundo y puedan tener usted acceso a ver el contenido de aquello. Hay 2 aspectos fundamentales para nosotros también, como para nuestra candidatura, que dice relación con enfrentar el prohibicionismo derechamente, en lo que dice relación al menos en 2 aspectos. En primer lugar, el autocultivo. El caso de Manuel Lago y otros, ¿verdad? Son casos que no voy a perder el precioso tiempo en ahondar en aquello. Y luego el tema del aborto. Yo creo que ambos temas son a lo menos
hay que ponerle coto, porque ya no podemos con esta pacatería seguir abordando estos dos temas que son importantes para la sociedad actual. En los mismos términos, sino quizás más importante, es impulsar leyes que hagan relación con el respeto a la identidad de género, ¿verdad? Dentro de lo cual figuran un montón de aspectos y que dice relación con la diversidad, que considerando también la pacatería de nuestra sociedad han sido postergados por mucho. Y finalmente, quiero proponerles también que nosotros vamos a impulsar, estamos terminando el estudio de aquello y vamos a elaborar en los próximos días un proyecto de ley, compartirlo también con los candidatos aquí presentes y con todo el mundo, que diga relación con la creación, con el rango de carácter constitucional, de un referéndum revocatorio para todos los cargos de elección popular, porque creemos que no es posible que si uno gana la elección no se ha ganado una contrata a 4 años con toda seguridad. Y está el caso de los bolivianos, los ecuatorianos que han explorado aquello y permite que la ciudadanía organizadamente, por ejemplo, con un 5% de los votos le permita convocar a referéndum revocatorio, porque por supuesto si uno lo está haciendo mal, el pueblo tiene todo el derecho a sacarlo hacia un lado. Muchas gracias. Vamos a cambiar el orden ahora. Vienen las dos preguntas elaboradas por la gente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica. Tienen 2 minutos y medio para contestar cada una de ellas. Vamos a partir con la pregunta sobre educación respecto al financiamiento compartido o copago en la educación particular subvencionada. ¿Cuál creen que es su principal ventaja y su principal desventaja? ¿Legislarían para terminar con este mecanismo? Vamos a partir con María Fernanda. Esta es la pregunta. La verdad es que un poco lo que decía yo delante, la educación particular subvencionada, si recibe recursos del Estado, no puede lucrar. Yo creo que el Estado, si invierte recursos, no puede haber lucro con eso. Yo creo que eso se debe terminar, eso no debe seguir pasando, y además se tiene que terminar con el copago. El copago genera segregación, porque finalmente acceden a esos colegios los niños que pueden, las familias que pueden pagar ese copago. Por lo tanto, creo que no hay nada de ventajoso en el sistema actual. Creo que eso tiene que ser, que los colegios subvencionados pueden existir, pero sin lucro y sin copago. Muchas gracias. Seguimos ahora con Cristian Villarroel. Bueno, nosotros lo que hemos discutido y hemos planteado, primero que todo, es avanzar en políticas claras, ¿ya?, de educación pública que nos permitan equiparar la balanza. Creemos que es muy importante preocuparnos de la ruralidad en este sentido. Creemos que hay una brecha social importantísima, y en materia específica de la educación particular subvencionada, efectivamente creemos que ha generado un coto de mercado, ¿cierto?, para un sector que lo ha trabajado de manera muy eficiente en base a las leyes que le han permitido desarrollar ahí otro coto, valga la redundancia, de injusticia. Me refiero a los sueldos de los profesores, me refiero al trabajo que se hace con los paradocentes y otros más. Desde esa perspectiva, creemos que es fundamental que haya un control ciudadano, estatal, ¿ya?, en la educación. Por tanto, adscribimos a una educación pública de calidad y gratuita. No obstante, creemos que es muy importante abrir una discusión pública en este sentido, ¿ya?, y es un trabajo que estamos desarrollando ampliamente, y no es un tema que esté cerrado, tenemos que discutirlo ampliamente con la ciudadanía. Creemos que es fundamental incorporar elementos que tienen que ver con la inclusión de nuevas temáticas en las mallas curriculares, y desde esa perspectiva creemos que el Estado tiene que ser el garante de estas transformaciones a nivel nacional. Yo creo que respecto a este tema que se nos invita a reflexionar, creo que es lamentable reconocer como sociedad que hemos olvidado que la educación es un derecho humano fundamental, y ha pasado a ser un dato de la realidad que la educación, educarse valga una borrada de plata, como así también cubrir las necesidades más elementales de las personas. Nosotros postulamos que la educación, en tanto derecho humano fundamental, debe ser una responsabilidad preferente del Estado,
el Estado debe garantizar establecer una política de seguridad social que garantice de verdad los derechos humanos básicos elementales, como la educación, la salud, la vivienda, el trabajo, etc. Y eso, por supuesto, que ha sido hoy día olvidado, y hay que recordar que desde la colonia hasta el pinochetismo la posibilidad de estudiar siempre estuvo dada. Entonces hoy día no solamente educarse vale una borra de plata, enfermarse vale una borra de plata, tener una casa para muchos resulta un imposible. Hago el paralelo cuando la verdad yo me cuestiono cuando mucha gente dice he cumplido con el sueño de la casa propia. ¿Cómo va a ser un sueño tener una casa? Si tener una casa propia es un derecho humano fundamental, como así también las circunstancias cuando la gente se alegra mucho, que se siente una afortunada porque uno de sus hijos pudo ir a estudiar. Entonces nosotros creemos que esto de, por decirlo menos, de la política de financiamiento compartida, instaurada durante los gobiernos de la concertación, no hace sino favorecer la educación de mercado, que nosotros por supuesto y desde luego, y desde este minuto estamos disponibles para dejarla atrás, porque efectivamente estamos en presencia de educación discriminadora, segregadora, excluyente y finalmente que sirve para reproducir las promueve. Yo creo que el financiamiento compartido es una mala política pública. Efectivamente lo que hace es contribuir a un sistema educacional que lo que hace es reproducir y perpetuar las desigualdades y la segregación, y en ese sentido la política del financiamiento compartido, que tenía la hipotética ventaja de allegar más recursos a la educación aportado por la familia, se ha transformado en un instrumento que genera segregación, que genera la falta de... es realmente un obstáculo para la cohesión social, y yo creo que es algo para lo cual hay que legislar con urgencia, terminar con ella, siempre que seamos capaces de allegar los recursos necesarios, no solamente para suplir esos recursos, sino que para aumentarlos, justamente para transformar el sistema educacional chileno en un sistema público, gratuito y de calidad, que asegure a todos los hijos de esta patria las oportunidades que necesitan para surgir. Gracias. Francisco. Bueno, en este tema parece haber un amplio consenso que yo celebro, sobre todo cuando los candidatos de la concertación, que fueron los impulsores de esta política, que aquí ha sido correctamente caracterizada como una política segregadora, cambian de opinión positivamente. Yo celebro cuando hay un cambio de opinión positivo, creo que es un avance, y creo que es una de las cuestiones que hemos ganado como país después de las movilizaciones de ya más de una década, antes menos glamorosas que la del 2011. Hay que acabar con el financiamiento compartido porque es fuente de segregación, no solamente porque atenta contra la calidad. Nosotros no nos llevamos bien con la idea de calidad, creemos que es una idea que ensombrece mucho cuál es efectivamente la contribución que hace la educación. Preferimos hablar de una educación integral, una educación para la democracia. Acabar también con el financiamiento compartido, ojo, en la educación superior pública. Creemos que el sostén de este sistema de financiamiento sobre la base del subsidio a la demanda y del copago genera segregación en todos los niveles, y lo que deberíamos tener una educación financiada por la sociedad a través del Estado, porque el principal problema, el corazón de este problema, no es una cuestión de montos, porque si le seguimos echando plata a este sistema vamos a estar subsidiando con platas fiscales el lucro de los privados. El problema es que se concibe a la educación únicamente como una inversión individual, y peor aún, que el único beneficio que genera la educación es en el individuo en términos económicos. La educación tiene efectos económicos, por supuesto, pero no es el individuo el único ni el principal beneficiado, sino que la sociedad completa. Hay un aumento de la productividad, hay un aumento de la capacidad de la fuerza de trabajo de crear, hay un beneficio de la democracia, de la ciudadanía. La educación es una inversión social, ¿ya? Y en la medida en que es una inversión social es que le corresponde a la sociedad a través del Estado, no a través de un estatalismo abstracto, a través del Estado como un instrumento de su voluntad, financiar para que sea la educación un espacio de integración y de construcción de democracia. Yo celebro que esto sea uno de los temas en donde nos estemos poniendo de acuerdo. No me queda claro en qué medida ese acuerdo supera a esta mesa, sobre todo con los candidatos de la concertación, pero me alegro de que al menos vayamos avanzando en cuestiones que los estudiantes plantearon hace tanto tiempo y no fueron escuchados. Pero creo que en este tema las cosas están bastante claras. O sea, ya calidad en este sentido para que nos entendamos, pero una educación para los fines de la sociedad y lucro, educación y financiamiento privado demostraron que no se llevan simplemente. Y no hay ninguna demostración empírica que pueda rebatir esa idea hoy día.
Bueno, el orden de la siguiente ronda va a ser, vamos a partir con Cristian Villarroel, le va a seguir Francisco Figueroa, Sebastián Pavlovich, Rodrigo Román, y vamos a terminar con Maya Fernández. Es sobre el sistema político. ¿Cuál es su opinión del cambio al sistema electoral propuesto por la Democracia Cristiana y Renovación Nacional? ¿Es suficiente este cambio o se necesitan otras transformaciones a nuestro sistema? Bueno, debo clarificar de que la consulta, entiendo que fue enviada en general, por lo menos en el correo, ya, así que hacía alusión al cambio de sistema político y no a la especificidad de uno u otro proyecto de ley. Bueno, no, pero los temas en general. Desde esa perspectiva, lo que nosotros planteamos como una necesidad en materia de cambios políticos tiene que ver justamente con poder plantear una reforma tributaria real. Desde esa perspectiva, poder avanzar en la generación de un preámbulo interesante, consensuado, ¿ya?, con la ciudadanía, que nos permita avanzar en un plebiscito, ¿ya?, para poder reformar nuestra Constitución y desde ahí poder construir o reconstruir, ¿cierto?, colectivamente nuestra arquitectura en materia institucional. Desde esa perspectiva creemos también que es muy importante perfeccionar ya la ley de primarias que se plantea y avanzar evidentemente en una estructura federalista hacia nuestros territorios, ¿cierto?, y potenciar una regionalización. Desde esa perspectiva creo que es fundamental tener un piso que nos permita avanzar en una reforma institucional poderosa y robusta para nuestro país. Yo voy a referir también a las transformaciones políticas que creemos se necesitan, pero también voy a responder la pregunta que es sobre la iniciativa que tuvo la Democracia Cristiana con Renovación Nacional y también otros parlamentarios de la Concertación. Estaba Fulvio Rossi también ahí gestando ese acuerdo. Mira, bien francamente ha tomado bastantes vuelcos. De hecho, la idea de tener senadores electos nacionalmente, que era lo que podía posibilitar que nuevas fuerzas, si se organizaban, pudieran tener representantes, incluso eso está siendo castrado hoy día en la discusión que se está dando. Desde nuestro punto de vista, no es una propuesta muy sustantiva, no obstante incorpora en alguna medida un porcentaje de proporcionalidad, que es lo fundamental, pero es una respuesta de los partidos después de las primarias para poder retomar un poco la agenda y presionar. Nosotros lo vemos como una forma de presionar internamente a sus propias coaliciones, tanto RN, que se vio muy disminuida después de la elección del candidato presidencial, como los partidos de la Concertación frente a un comando de Bachelet que no se sabe si en términos ideológicos, políticos, para dónde está, pero que no los pesca mucho, ¿ya? Porque lo sustantivo no se hace cargo del problema de cómo se gana mayor representatividad de un Chile que ha cambiado y que tiene a la política a la retaguardia, ¿ya? Nosotros creemos que tiene que haber un sistema electoral proporcional que permita también una mejor representación de las regiones, que efectivamente el sistema proporcional antiguo no permitía eso, pero lo fundamental, y no nos podemos quedar ahí porque tenemos que avanzar a fórmulas de participación de la ciudadanía en la institucionalidad, no solamente de delegación a través de representantes electos cada un cierto tiempo. Y la idea de participación no es una cuestión de popular, que hoy día las encuestas, bueno, las encuestas de hecho no ponen ese tema de relevancia. Yo creo que es deber de las fuerzas de avanzada social y política poner el tema, porque si no participa la ciudadanía en la toma de decisiones relevantes para sus vidas comunes, pero también para temas nacionales, la democracia se vuelve incapaz de imponer la voluntad de la mayoría por sobre los poderes fácticos. Eso es lo que pasa. No es que los políticos hoy día hagan lo que quieran, ¿no? Lamentablemente, de hecho, en el Parlamento se cortan bastantes pocas cosas. Se cortan hartas cosas más en la sobremesa de los empresarios, más que en la institucionalidad que se debiera dar. Por eso nosotros creemos que hay que avanzar a una nueva institucionalidad. Creemos que para hablar de nueva constitución, acá también se habló de nueva constitución, Sebastián habló también, usó esa palabra, para que sea nueva, efectivamente tiene que ser a través de una asamblea constituyente, porque en los actuales marcos es imposible que una constitución tenga ese carácter de novedad, pone las reglas para que eso sea imposible. Yo creo que es imposible eludir el imperativo de que sobre la base de una soberanía reconocida para toda la ciudadanía tengamos una nueva constitución, pero para una nueva institucionalidad y una democracia participativa.
La verdad es que uno puede criticar a los partidos permanentemente y cuando abrazan o toman acuerdos, después criticarlos porque esos acuerdos llegaron tarde. La verdad es que me parece que uno tiene que valorar, obviamente con la desconfianza razonable de muchos esfuerzos frustrados y muchas esperanzas rotas, digamos, pero creo que hay un esfuerzo que hay que valorar por cambiar el sistema electoral. Pero esa es apenas una de las válvulas que hay que modificar. No es solamente cambiar el sistema electoral, tenemos que avanzar en un sistema más representativo, pero no es suficiente. Tenemos que modificar la ley de partidos políticos, tenemos que abrir los partidos a la comunidad, obligar a transparentar tanto el financiamiento de la política como generar más financiamiento público. Muchas de las medidas que hay quizás no son muy populares hoy día. Hablar de financiamiento público de la política, hablar de más parlamentarios, hablar de elección democrática de autoridades regionales, pero la verdad es que hay que atreverse a pensar un Chile distinto, un Chile organizado políticamente de manera distinta, y en ese sentido me llama la atención que quienes consideran que se han corrido a las barreras de lo posible en materia educacional, consideren que sea imposible hoy día hablar de cambios profundos logrados en el actual esquema de discusión política. Me parece que tenemos que avanzar sin duda en mucho más que en el sistema electoral. Y solo a modo de ejemplo y retomando también lo que se ha planteado, la descentralización del poder no pasa solo por elección democrática de autoridades regionales. Si esas autoridades regionales no son capaces de rendir cuentas, no son capaces de tener poder real para asignar recursos, para escuchar a la comunidad, no vamos a poder avanzar en lo que necesita este país, que es dar más poder a lo local, pasar de una democracia meramente representativa, formal, a una democracia participativa, de fondo, que efectivamente considera a las personas y devuelva la soberanía, pero no menosprecie el valor o el rol de los representantes, sino que de alguna manera los obligue a dar cuenta de sus actuaciones, a ser transparentes en su toma de decisiones y efectivamente a dar razón de sus dichos y de sus decisiones. Nosotros entendemos, nosotros nuestra candidatura, que efectivamente el actual sistema político está superado, razón por la cual hablar en particular del sistema electoral, la verdad es perder de vista el norte, digamos, pero perder de vista el punto principal. Le enuncié hace un rato la cantidad de ideas que puse en la exposición libre primera, es que nosotros postulamos la vía popular de los pueblos de la constituyente. Los invito a que lean el dispositivo histórico, dispositivo constitucional, que va a estar a disposición de todos en la página web, que es un trabajo que hemos realizado desde los movimientos sociales con el acompañamiento del profesor Gabriel Salazar, y ahí hay un modelo, una propuesta, un mecanismo de discusión que nos va a permitir la formulación de un nuevo constitucionalismo, eso al menos según nosotros. Esa es la propuesta y la oferta que hacemos al pueblo de Chile. Los invito a que conozcan el libro. Creo que consecuencialmente eso nos va a permitir que a través de la vía popular y de los pueblos, esto es la discusión barrial, territorial, lo que algunos denominan como el poder local, el poder de base, el poder popular, podamos desde la base misma generar entonces los insumos suficientes para generarnos nuestras autoridades, generarnos los mecanismos de elección, los mecanismos de control también de los dirigentes. Porque lo decía hace un rato, los historiadores saben mejor el tema que yo, pero por alguna razón extraña, hace 200 años, considerando que eso es lo que tiene ni más ni menos que tiene nuestra república, ¿verdad?, de existencia, el componente genético ha jugado un papel importante en la política chilena. Y eso, por supuesto, que yo creo que estamos todos de acuerdo en que no debiera ser lo que determine los cargos de elección popular. Los historiadores a ese respecto tienen texto, ¿verdad?, que podemos verlo en la biblioteca, que dan cuenta de qué forma se han reproducido casi por los siglos de los siglos las autoridades políticas a propósito de su ascendencia o su descendencia. Nosotros como proyecto político postulamos la generación de un nuevo sistema político, pero que finalmente va a estar determinado por la discusión que se haga desde la base, desde lo local, desde lo barrial, porque ahí creemos que solamente ahí va a ser posible la transformación de la sociedad en términos de disponernos a una nueva era institucional. De lo contrario, si seguimos con los temas particulares pequeños, muy probablemente en 4 años más nosotros, otros personajes parecidos a nosotros, van a estar en esta mesa hablando de lo mismo, en un sistema tan desigual como este, en donde muy probablemente dentro de los 4 años van a haber más de un político que se va a haber robado algunas lucas, o que va a haber hecho no sé cuánto, o que va a haber votado la ley de pesca, o que no sé. Entonces podríamos dar miles de ejemplos. Entonces estas modificaciones cosméticas, nosotros como proyecto político no estamos dispuestos a abordarla, porque nosotros no queremos dar la lata en política. No queremos prolongar más la agonía del capitalismo. Nosotros postulamos efectivamente a cambiar las cosas.
y creemos estar en lo correcto. Y esa es la invitación que hacemos, a que pensemos entonces cómo transformar verdaderamente nuestra historia. No, pero yo no he hablado. Bueno, yo me había adelantado un poco al tema. La verdad es que yo decía que necesitamos construir un país mucho más democrático, terminar de, no adornar, pero terminar de ver realmente con un sistema binominal. Yo creo que nunca he podido estar menos de acuerdo con el sistema binominal, creo que no es representativo. Hablé de generar un sistema, que necesitamos un sistema proporcional corregido, en que la mayoría y las minorías se evidencien nítidamente. Y digo corregido porque si tenemos solo un sistema proporcional, aquellas regiones que tienen menos habitantes no van a tener representantes. Y por eso necesitamos que no solo sea proporcional a secas, que sea proporcional corregido. Planteé la necesidad y el apoyo a una nueva constitución democrática, y que establezca mecanismos, donde se establezcan mecanismos de participación ciudadana. Yo creo que lo más importante es el tema de la participación. Yo creo que si la participación de los ciudadanos y ciudadanas, yo creo que nosotros somos candidatos, pero también somos ciudadanos, si la participación de todos nosotros, el avance no va a ser profundo. Yo creo que es muy importante que nuestra Constitución establezca los derechos, los mecanismos de participación, la necesidad de plebiscito en esos temas que nos atañen, esos temas que de repente los tenemos en la opinión pública y que son debates para aquí y allá. Qué mejor que hacer un plebiscito ciudadano y que sea la ciudadanía que se exprese. Creo que tenemos que cambiar muchas cosas, hacer muchas transformaciones, pero todo lo que apunte a mejorar nuestra democracia, bienvenido. Y como bien dije, yo también creo y he apoyado la necesidad de una asamblea constituyente. Desde mi punto de vista, es lo más democrático, y si ya vamos a hacer una nueva constitución y nos vamos a jugárnoslos por eso en todo, qué mejor que sea desde la ciudadanía. Muchas gracias. Bueno, le damos un minuto de réplica para cada uno de los candidatos. Por ciento. Pareciera que estamos claros que es necesaria una nueva constitución. Lamentablemente no vinieron los contendores de la derecha, así que no vamos a saber su opinión. Pero estando claro en el objetivo, la verdad es que podemos enredarnos en la discusión sobre la Asamblea Constituyente. Yo no tengo ningún problema con que haya Asamblea Constituyente, ojalá haya Asamblea Constituyente, pero corremos el riesgo de entrar en una discusión sobre procedimental que desaprovecha este momento histórico que hoy día se ha planteado, que es la posibilidad efectivamente de llegar a una nueva constitución. En algún sentido, lo que queremos hacer es lo que Chile no pudo hacer en 200 años de historia republicana, que es llegar pacíficamente a un pacto social. La Constitución del 33, la interpretación del 91, la Constitución del 24 y la del 80 fueron impuestos por la fuerza. Lo que queremos hacer hoy día nosotros es llegar pacíficamente a un nuevo acuerdo constitucional. Yo lo encuentro fantástico. Creo que tenemos la madurez como país para hacerlo. Pero no nos perdamos en los procedimientos, abracemos la idea de una nueva constitución que represente el sueño compartido y que además avance en un Estado social y democrático de derecho. Gracias. Bueno, yo lo que quisiera decirte que evidentemente tenemos coincidencia en esto, pero más allá de las personas, ¿cierto? Nosotros representamos partidos políticos, institucionalidades, colectivos, lo que sea, ¿ya? Quienes hemos desarrollado una reflexión al interior de nuestras colectividades con la finalidad de hacer una propuesta al país. Por tanto, nuestros compañeros acá en la testera pueden tener una opinión particular, ¿cierto? Que la pueden señalar, pero a la hora de llegar a sus partidos y hacer bajar esta propuesta y que eventualmente se cristalice en el Parlamento, vemos que los resultados no los acompañan. Por tanto, siento que ahí hay una incongruencia que debemos ir desarrollando, por lo menos del discurso a la acción y de la acción, ¿cierto?, a la intromisión e incidencia en nuestras colectividades, porque siento que debemos darle más sustento a esas propuestas, en las cuales entiendo que hay una conciencia plena acá, pero insisto, a la hora de definir políticas públicas en el Parlamento no tenemos ese mismo correlato con nuestros representantes ya votados. En estos últimos minutos
Yo creo que es importante reflexionar con usted, y lo que quiero hacer en vuelta es que entiendo yo que el mundo entero clama por justicia social, por ponerle corte definitivo a valga la redundancia, a las injusticias que en el mundo entero hay. Me tengo en la retina presente el octubre del 2011, cuando en Chile estábamos siendo protagonistas de una de las revueltas sociales de los últimos años más importantes que tenía nuestra historia política. Por supuesto que los estudiantes hicieron su papel y jugaron su papel y hicieron lo suyo, sin lugar a dudas. Pero a poco andar, por supuesto que no solamente fue la revuelta estudiantil, sino que pasó a ser una revuelta social, ¿verdad? Se involucraron las comunidades en general. Y en el mundo entero, en octubre de ese año, a la vez, un día sábado, si mal no recuerdo, el 25 de octubre, paralelamente en 175 países, hubieron marchas por los indignados. Y aquí también los indignados en Chile los manifestamos. Entonces, eso es síntoma cuando los indignados están en Nueva York, cuando los indignados están en los países de Europa, cuando los indignados están en los países pobres de América, da cuenta que efectivamente el modelo ya ha llegado a su fin. Nosotros como proyecto político no pensamos favorecer, y como buenos cristianos tampoco vamos a prolongar su agonía. Nosotros lo que queremos es derechamente transformar la historia y efectivamente avanzar decididamente no por más justicia social, sino por efectivamente un modelo de desarrollo en el cual la justicia social sea el pilar fundamental, sea la espina dorsal, sea el eje transversal de la política, todo lo cual no ha ocurrido en los últimos años en Chile, lamentablemente. No, muy breve. Yo creo que hay de nuevo muchas buenas intenciones sobre la mesa, y cuando aparece eso hay que bucear sobre las respuestas que sean. Yo quiero hacer un contrapunto con Sebastián, porque interpreta de una forma, creo, poco conveniente la idea de la Asamblea Constituyente y de un cambio constitucional. Primero, no es que ciertas fuerzas, como tú dijiste, no quieran que hayan cambios profundos en el actual esquema. Es que en 40 años no ha sido posible, simplemente, ¿ya? A menos que acá se nos explique cómo es posible un cambio sustantivo detrás del que se persigue, ¿verdad?, con un cambio constitucional. Estamos abiertos a que se nos explique, pero hasta el minuto no ha sucedido. Ese es el tema. Y acá yo veo también diferencias. Yo veo que Maya está por una asamblea constituyente, veo que Sebastián no, y hace un paralelo con el origen violento, ¿verdad?, de las constituciones y autoritaria de las constituciones anteriores, cuestión que creo que no hay que dejar pasar, no tiene por qué ser violenta, puede de hecho ser una elección con un sistema proporcional, y que esos delegados sean la asamblea constituyente. Eso está por verse a distintas fórmulas. La sociedad está clamando por fórmulas nuevas de representación. Entonces yo no sé si está de acuerdo con nosotros, Maya, qué pasa con qué opina de lo que piensa Sebastián, si opinan lo mismo. Entonces, ¿cuál es la sustancia de la alianza que hay ahí? Es un tema tan candente, no es un tema menor. Está bien la diversidad, pero... Yo creo que la nueva mayoría incluye una serie de partidos que tienen temas comunes y temas distintos. Es decir, hay puntos donde vamos a estar de acuerdo y puntos que no, y yo creo que es buena la diversidad. Es decir, yo creo que decir que la diversidad no es buena de opinión incluso me parece bien. Yo milito en el Partido Socialista. Yo soy crítica de cómo el Partido Socialista ha vinculado mucho el vínculo con lo social, algo que se hacía. Es decir, cuando yo escucho, no quiero decir los mayores, pero los que tienen más sabiduría, los relatos son maravillosos de cómo se trabajaba en las bases, en los territorios. Eso se perdió, eso hay que recuperarlo. Y yo no soy, es decir, no me tengo que ir del Partido Socialista, porque yo también creo que hay que hacer luchas internas. Y yo no quiero hacer luchas, un trabajo interno de recuperación, y yo creo que hay muchos jóvenes socialistas que están en esa. Creo que el camino más fácil es irse. Yo no. Yo quiero dar desde acá esa lucha, quiero este camino recorrerlo desde dentro del Partido Socialista. Quiero volver a soñar, quiero recuperar, yo siempre he dicho, el vínculo lo político y lo social, quiero aportar desde ahí. Y en ese sentido yo creo que sí, tenemos diferencias, y en este punto está claro que tenemos diferencias, y lo bueno va a ser debatirlas y ver finalmente cómo se da este debate, este diálogo hacia una nueva Constitución. Yo sí voy a estar en la posición de la Asamblea Constituyente, y hacia allá voy a trabajar, voy a aportar, voy a dar lo mejor de mí para que esto sea finalmente. A través de Facebook o en nuestras mismas oficinas. Así que sabemos que hoy día la relación de los políticos con la ciudadanía ha llegado para cambiar, ha llegado a transformar a los políticos efectivamente en alguien que está en constante evaluación por parte de los ciudadanos. Por lo tanto, yo sé que
aunque no queramos, ustedes van a estar ahí exigiéndonos que cumplamos nuestros compromisos, así que yo no tengo ningún temor al respecto, así que estaremos siempre dando la cara, siempre informando y además luchando para que el ejercicio del poder político sea más transparente, rinda cuentas y no se prolongue además excesivamente. Creo que hay que poner un límite a la reelección y generar justamente un espacio de recambio que permita que las nuevas personas, nuevas ideas, nuevas fuerzas puedan refrescar la discusión política. Eso. Bueno, esto suele responderse diciendo como nosotros somos bacanes, entonces crean en nosotros y lo vamos a impulsar. La cuestión es más difícil en la realidad, pero creo que hay varias características de nuestro esfuerzo que hacen pensar que puede haber una correspondencia con ese anhelo de cambios profundos que la pregunta diagnosticaba en la sociedad primero. Nosotros no somos perfectos, nos equivocamos, nos falta harta experiencia, somos bien jóvenes, pero estamos liberados de los intereses que han gobernado a la política, que han impedido incluso que dentro de partidos democráticos impere la democracia y se sobrepongan los intereses de agentes externos a su mismo partido, porque la estrategia de cambiar la concertación desde dentro ya ha tenido 20 años, ¿verdad? Le deseamos la mejor de la suerte. Creemos que la vuelta que viene tenemos que estar juntos, lo digo con total sinceridad, lo hemos dicho siempre, no es un discurso de vocación ahora frente a las elecciones, pero es un camino que ya se ha intentado y que ha fracasado y que ha sido derrotado. Hoy día nosotros estamos trabajando desde el impulso que traemos desde una lucha social, desde hace mucho tiempo planteando estos temas que de a poco empiezan a ser más hegemónicos en el campo de la política, por fundar una nueva política, una nueva alianza social y política de la que igual nosotros queremos ser una parte. Sabemos que no comienza ni termina con nosotros, pero hoy día la apuesta de cambiar desde los mismos términos de la política de la transición, el horizonte de este país, cambios profundos, como se decía en la pregunta, la verdad es que ha fracasado. La historia ahí me dirá cómo nos va a ir, sin duda, no hay que actuar con un optimismo exacerbado, pero al menos tenemos nuestro optimismo propio y tenemos hartos años adelante para intentar esta vía con independencia crear una política nueva, en alianza, en entendimiento con todos los sectores de avanzada que quieren cambios profundos en este país. La verdad es que cuando se habla de que Chile cambió, ya no es el mismo a raíz de los movimientos sociales, creo que también los militantes cambiamos, o cambiaron. Y pensar que los partidos no se han producido remesones, sí, se han producido remesones. Hay nuevos militantes, hay jóvenes que sueñan, hay jóvenes que también quieren soñar con las transformaciones que hemos conversado acá largamente, que las están impulsando. Tenemos dirigentes estudiantiles que también estuvieron en las calles, porque a veces da la impresión, también muchos militantes jóvenes de la concertación, de los militantes de los partidos, salieron a las calles a marchar. Por tanto, ellos también son parte de estas transformaciones que soñamos. Por tanto, sí, a lo mejor no, yo espero que no, decirte algún día, no pude. No, yo espero que sí. Yo soy una persona que siempre parte en positivo, jamás partir fracasado, porque entonces para qué damos la pelea y la lucha. Hay que partir con que le vamos a poner todas las ganas, toda la energía, todo el esfuerzo para transformar y volver a esta relación del vínculo político-social que desgraciadamente hemos perdido. Porque aquí estamos, pero sigue siendo políticas de élite. La gente en la calle necesita nuestro contacto, nuestro trabajo. Hablamos de educación, pero también necesitamos que nuestros dirigentes sociales, sindicales, sean capacitados. Eso no se está haciendo. Ahí también tenemos que poner nuestro esfuerzo y energía. Creo que ningún proyecto de estos individuales son colectivos. Los compromisos van a ser colectivos, por tanto, el que llegue yo, si logro ganar, va a ser parte de este esfuerzo colectivo que estamos trabajando y que le vamos a poner toda la energía. Y una de las cosas que nosotros queremos modificar es que los diputados en ejercicio no dan cuentas públicas. Nosotros vamos a dar cuentas públicas. Porque es cierto que no son gestiones, pero sí podemos decir en qué proyecto estamos, por qué aprobamos, por qué no aprobamos ciertas cosas, qué fue lo que pasó. Y eso es un compromiso que debe ocurrir a lo menos cada 6 meses. Así que muchas gracias. Comparto plenamente la introducción o el preámbulo a la pregunta que hay ciclo de transformaciones profundas. Yo creo que no hay mal que dure 100 años.
el capitalismo no va a ser como el Imperio Romano que duró 1000 años. Yo creo que el capitalismo tiene sus días contados. Y efectivamente, o popularmente hablando, pudiéramos decir que está el horno para bollo, como se dicen los sectores populares, campesinos de este país. ¿Para qué bollo? Para transformar la sociedad. Entonces nosotros lo que sí tenemos claro como proyecto político, que con la derecha más derecha de este país no tenemos nada que hacer. No tenemos ninguna coincidencia. Con la Concertación y su nuevo aliado, el Partido Comunista de Chile, tampoco, en términos de proyecto político, no tenemos nada que hacer, porque al final del día la Concertación, con el PC incluido, el tipo de sociedad que quieren es el actual. Nosotros no lo queremos. Nosotros creemos en la convergencia de esta mayoría anticapitalista para transformar la sociedad. Hemos hecho el llamamiento y generosamente la invitación desde enero de este año a todos los luchadores sociales del país a que pudieran haber avanzado una convergencia nacional, ojalá con un candidato presidencial único y parlamentario icónico. Al final del día tenemos un lindo acuerdo con el Partido Ecologista, creemos decididamente que estamos avanzando por el camino correcto en esta verde igualdad. Invitamos en su momento al amigo Pancho Figueroa que formáramos parte de un proyecto común, nunca tuvimos respuesta, primera vez en la vida tengo la oportunidad de conversar con el hombre, que me hubiera gustado, se lo dije antes del foro, poder haber conversado con él personalmente, porque creemos que estamos en la misma vereda. Entonces, a propósito del llamado que él hace a la convergencia, a la unidad de los anticapitalistas, de quienes que efectivamente queremos cambiar el mundo, pudo haber sido en esta vuelta, ya no lo fue. Esperamos que para la próxima. Y nosotros con esa disposición estamos, avanzar con todos quienes efectivamente queramos transformar la historia. Y nosotros, como partido político, siendo el partido político más joven de este país, siendo el partido político más pobre de este país, más modesto, el Partido de Igualdad, desde enero de este año, hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance por la unidad de los anticapitalistas. Y quizás porque, no sé por qué razón, no los quisieron, no los creyeron, y nosotros hemos dado pasos importantes en la unidad. Y el llamamiento es a seguir en esta, por supuesto que no nos creemos los iluminados, ni por lejos, nada de eso. Creemos ser un aporte a la transformación y en esa dirección estamos, y por supuesto que invitamos a todos, a los aquí presentes, a que sueñen con transformar la sociedad, que es posible hacerlo hoy día, a que formen parte de este proyecto. Bueno, ¿por qué los ecologistas y los verdes creemos que podemos hacer un aporte, ¿cierto?, en el Parlamento? Y esa reflexión evidentemente la hemos dado desde que tomamos el bastón, ¿cierto?, y el desafío de llevar una candidatura presidencial que comenzó a recolectar firmas en abril. 3-4 meses logramos la meta, algo que consideramos que es histórico. Desde esa perspectiva, entender de que no nos compramos el chantaje, ¿cierto?, de votar por el menos malo y no le hagamos el juego a la derecha y toda esa estructura que cierto, ya está un poquito trasnochada y que evidentemente ha mantenido el sistema como está actualmente. Desde esa perspectiva, creemos que es fundamental tener parlamentarios y representantes que desde esa Cámara, ¿cierto?, y desde la estructura que nos demos más adelante para poder regir los destinos de nuestro país, avancemos en combatir la expropiación del capital natural. Creemos que eso es fundamental. Para eso nosotros hemos hecho el ejercicio de unión que Román ya describió, nosotros lo hemos hecho ampliamente en elecciones anteriores también, y por supuesto creemos que es fundamental para nuestro país, para la ciudadanía en Chile, la economía y la sustentabilidad, hacer un cruce importante, y nosotros sentimos que ahí podemos hacer un gran aporte desde el Parlamento, ya que creemos que no es una opción, sino que para la sociedad chilena y para la matriz de desarrollo que tenemos actualmente es nuestro único destino. Desde ese contexto es que planteamos la ecocompetitividad, donde los costos de la destrucción ambiental, ¿cierto?, y quien se atreva a seguir en esa línea de la destrucción ambiental y de la salud, ¿cierto?, deben incorporarse en sus costos de inversión. Por tanto, entendemos de que ese es un mecanismo que permitiría en el mediano y largo plazo reducir esa variable. No obstante, creemos que hay que fortalecer la institucionalidad pública en ese sentido. Desde esa perspectiva, creemos que hay que hacer políticas de no corto plazo. Debemos crear una arquitectura que resuelva los problemas de largo o mediano plazo y nos contribuya, ¿cierto?, al bienestar y al mejoramiento de la calidad de vida. En ese contexto, las propuestas para los territorios, ¿cierto?, y los distritos es la construcción de ciudades verdes. Creemos que podemos avanzar en eso. No queremos descubrir la pólvora, hay ejemplos bastante interesantes, y no en Europa ni en los países escandinavos, sino que en América Latina hay importantes experiencias y que tienen que ver y que nacen justamente de la recuperación del capital natural para la redistribución de los recursos económicos.
Desde esa perspectiva, el ordenamiento territorial es fundamental. Si nosotros no tenemos un ordenamiento territorial claro, no creo que podamos avanzar mucho en todas estas modificaciones que estamos planteando. Desde ahí es que esta atadura que nos genera la Constitución del 80 va en sintonía, ¿cierto?, con el Código de Agua del 81, por ejemplo, con la Ley Eléctrica del 82 y el Código Minero del 83. Por tanto, hay una arquitectura, ¿cierto?, construida para la expropiación del capital natural y, por tanto, eso atenta con cualquier modificación que queramos hacer. Ese sería nuestro aporte desde el Parlamento, eso es lo que le queremos proponer al país y eso es lo que estamos pregonando por todo Chile. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ahora vienen las preguntas dirigidas. Vamos a partir con Francisco Figueroa. Dice, eres crítico del financiamiento compartido, pero eres apoyado por Jorge Arrate, quien fue ministro de Educación en el año 94 y quien lo implementó. ¿Cómo lo explicas? 2 minutos y medio para responder. Una buena pregunta, de hecho, qué bueno que salga. Jorge Arrate tiene una muy buena respuesta también para esa pregunta, para entender el contexto en el que se tomó la decisión, en el que la democracia cristiana tuvo un muy importante rol que jugar ahí, y también ese sector del Partido Socialista. Nosotros estamos en contra de esa decisión, lo hemos discutido mucho con él, hemos tenido discusiones bien francas y bien directas al respecto. Una cuestión que nosotros valoramos en la gente que ha trabajado en la concertación es la capacidad de tener autocrítica, de reconocer cuando se caminó sobre huevo, debiendo haberse impulsado mucho más enfáticamente cambios democratizantes. Lo valoramos profundamente, no solamente Jorge Arrate está apoyándonos, también Gonzalo Marner, del actual Partido Socialista, Jerko Lubetit, presidente de la FECH, demócrata cristiano, que fue ministro incluso, subsecretario, después ministro por un rato, pero toda una camada de dirigentes sociales y políticos desplazados por las cúpulas que fueron pactando cada vez más, adaptándose más bien a las condiciones al ver que impusieron sus adversarios. Nosotros valoramos la autocrítica, lo hemos insistido desde siempre, no desde ahora. No va a surgir una nueva izquierda moderna capaz de apropiarse de las condiciones que hay en este país sobre la base de la pura novedad, de los puros jóvenes. Tiene que haber una sinergia entre el pasado y el presente para crear un futuro distinto. Y ese pasado, por supuesto, que tiene responsabilidad en la construcción del Chile actual. Lo peor es eludir esa responsabilidad, es hacerse los lesos. Y nosotros valoramos profundamente que aquellos que no se fueron para la casa, sino que a intentar construir una izquierda distinta, una izquierda con vocación de mayoría, nos sentimos orgullosos de que ese tipo de gente esté con nosotros, porque detrás de eso también hay mucha experiencia y muchas luchas. Lo que no nos gusta, y nunca vamos a estar de acuerdo, es tener apoyo, gracias, no lo tenemos, de gente que concibe la política como un negocio, o la que la concibe únicamente como desde la perspectiva del interés individual. Nosotros creemos que hay que construir un entendimiento muy amplio entre la gente que hizo posible, junto a otras, muchas y miles de manos y mentes, el fin de la dictadura, pero que tiene una capacidad de ver qué se hizo mal. No solamente qué no se hizo, no solamente qué no dejó hacer la derecha, sino qué fueron aquellas cosas que la Concertación tomó como decisión, sin ninguna pistola en la cabeza, entrados los 90, entrados los 2000, y asume que fueron errores y que hay que cambiarlos. Gracias. Seguimos con el turno de Rodrigo Román. Se plantea, ¿está de acuerdo con que exista una nueva política en minería? ¿Y qué opinión tienes sobre la renacionalización del cobre? Bueno, no es mi especialidad, soy defensor popular, me aboco a esos temas preferentemente, pero desde luego yo creo que el tema crucial, determinante para nuestro país es la renacionalización de los recursos naturales, sin lugar a dudas. Es escandaloso la circunstancia de a propósito de los datos que da son naturales, porque efectivamente el negocio es escandaloso, las mineras particularmente se hicieron la América, literalmente, por muchos años, hasta cuando el gobierno de la Concertación, que lo quise, también con un eufemismo, dijo, vamos a inventar un royalty, porque como en Chile las cosas en política no se atreven a decir derechamente, claro, no dijeron que desde ahí iban a pagar recién impuestos que lo habían pagado por 20 años, y le pusieron royalty de tal manera que la gente en general no supiera que lo que le estaban cobrando es lo que siempre tuvieron que haber pagado. Y la verdad es que lo que la gente no supiera al final del día, que lo que estaba ocurriendo en Chile era un negocio escandaloso, como es el negocio inmobiliario, como el negocio con las forestales, con los recursos pesqueros, todo lo cual deriva del actual modelo de desarrollo. Entonces, por supuesto que nosotros impulsamos, desde luego, la renacionalización de todos los recursos naturales, siendo el cobre por excelencia el principal, pero vaya y es una alerta para el mundo entero lo que está ocurriendo con el agua. Por ejemplo,
y el negocio que se ha hecho a ese respecto con el llamado este derecho a aprovechamiento de las aguas, donde efectivamente se ha capitalizado, y no solamente lo han hecho los ricos de la derecha, sino que con picos representantes de la concertación en Chile también tienen interesantes y jugosos negocios en el campo no solamente de la minería, sino de los distintos recursos naturales. Porque ya pasó a ser habitual, ¿verdad?, que esto de la puerta giratoria, un día soy ministro, al otro día soy presidente del directorio de no sé qué empresa, y así viceversa, y todos los días la puerta giratoria de los ricos, la que los medios de comunicación no hablan, ¿verdad? Pero los medios de comunicación se encargan de hablar de la puerta giratoria del delincuente de baja monta. Pero la puerta giratoria, los medios de comunicación no hablan de la puerta giratoria de los banqueros, no hablan de la puerta giratoria, por ejemplo, los dueños de las farmacias, que fueron sancionados penalmente hace un par de semanas con clases de ética, solamente por citar un ejemplo más. Entonces, desde luego, nosotros como proyecto político favorecemos la renacionalización de todos los recursos naturales. Para Maya Fernández, si usted se refirió al fin del lucro con fondos públicos, sin embargo las demandas de los ciudadanos expresadas por el movimiento estudiantil se refieren al fin del lucro total, ya sea con fondos del Estado o de las familias. ¿Por qué esa disparidad? Yo a lo mejor no se entendió, yo estoy con el fin del lucro en el sentido que donde invierta el Estado no puede haber lucro. Y estoy en contra del financiamiento compartido, por lo tanto, donde el Estado invierta en la educación pública, no se puede lucrar con la educación. Es decir, si las familias deciden poner a sus hijos en colegios privados, que siempre van a existir, y los pagan ellos, eso es un esfuerzo de familia, pero todas las familias tienen derecho a tener la posibilidad de poner a sus hijos en colegios públicos de calidad que sean gratuitos, que no tengan que invertir y que sea el Estado quien invierta fuertemente en ellos, tanto en calidad como en infraestructura y sobre todo en sus profesores. Hoy tenemos profesores que van de un colegio a otro, colegios taxi, porque finalmente no les da el sueldo. Entonces pasan horas en un colegio, pasan horas en otro. Tengo muchos amigos que estudiaron biología conmigo, que finalmente se fueron hacia la pedagogía y me cuentan, vamos de un colegio a otro. Yo creo que hay que fortalecer la carrera docente, pero además darle dignidad en sus trabajos, para que los profesores se queden en los colegios. Por tanto, no estoy por el lucro de la educación. Cristian Villarroel, ¿está de acuerdo con la legalización del autocultivo de la marihuana? Absolutamente. Absolutamente. Creo que es muy importante avanzar en una reforma real y poner los recursos públicos a combatir la delincuencia donde hay que hacerlo y no criminalizar, ¿cierto?, una acción que ya en todos los países desarrollados está considerada, ¿cierto?, y abordada con altura de mira. En lo concreto, es súper bueno ir definiéndose ante la ciudadanía. En lo personal soy un consumidor de marihuana, ¿cierto? Algo más que Fulvio Rossi y algo menos que Nelson Ávila. Así que es muy importante esa pregunta y es un debate que estamos desarrollando al interior de nuestra colectiva. Muchas gracias por la pregunta. Gracias por la oportunidad. Para Sebastián Pavlovich, ¿por qué la nueva mayoría se omite en favor de Giorgio Jackson en Santiago y no lo hace en favor de Francisco Figueroa en Ñuñoa? Si ambos son equidirigentes estudiantiles. Buena pregunta. Yo creo que es un error que la concertación se haya metido en Santiago. No por perjudicar o favorecer a Giorgio, sino por privarle a los ciudadanos de más alternativas, que creo que es una de las funciones que tienen los partidos y tienen las alianzas, ofrecerle a la ciudadanía las máximas alternativas, sus mejores alternativas para representarlo. Por lo tanto, creo que es un error haberse omitido. Y no porque crea que había que protegerlo o perjudicarlo, sino porque son los ciudadanos los que finalmente se ven privados de poder ver sus ideas representadas en las elecciones. Eso. Bueno, ahora cada uno tiene un minuto para hacer una réplica, lo señalado por algunos de otros candidatos. Vamos a partir por Maya. No tiene réplica. ¿Alguna idea que haya planteado alguno? Cierra, Maya. Marta, porque no pensábamos que quiero replicar. Un minuto de réplica, ¿quiere replicar alguna idea de otro candidato? Pero lo tratamos. Cierra,
Bueno, hay varias cosas, pero un par de cosas centrales. A ver, el tema del lucro con recursos también de las familias, llamadas así, no es menor. Hay muchas instituciones que se financian exclusivamente por esa vía y cuando hay lucro ahí es porque el Estado lo permite y en la medida en que lo permite promueve que exista ese negocio. Y hoy día lo que tiene que hacer el Estado no solamente, que es lo fundamental, fortalecer la iniciativa pública propiamente tal, iniciativa pública como el principal oferente de educación y también regulador, sino que también inhibir el negocio educativo, no la educación privada, que es distinto. De hecho, muchos colegios, si vamos al tema escolar, privados, no lucran, porque no les interesa lucrar. Lo que les interesa es formar ideológicamente en una determinada dirección a los cabros que educan. Pero lo que se promueve de esa forma es el negocio a costa de la familia y eso genera segregación, eso genera frustración en miles de familias. Por lo tanto, el Estado debería tener una posición ante la educación toda, ante la educación en tanto un bien fundamental, más allá del oferente, de quien lo ofrece. No es algo menor el planteamiento del movimiento estudiantil hasta la fecha es ese, porque tiene una visión global de la educación. No quiero dejar pasar tampoco lo que dice Rodrigo. Para nosotros, no sé si la gente que lleva las relaciones de igualdad no lo conversa con sus militantes, pero ustedes sabían la respuesta a esa carta hace mucho rato. Llevábamos conversaciones muy francas con muchos actores y o no estabas enterado y eso habla mal de las relaciones internas, o estabas enterado y se insiste acá con un tema y eso es un síntoma de una mala práctica también y de algo que sobrepasa un poco las barreras también incluso de la derecha, que son los campeones en eso. Entonces yo llamo a más franqueza, a que se tenga franqueza en ese sentido. Nosotros estamos con la mayor amplitud en este esfuerzo, no solo en torno a nosotros, porque muchos hablan de unidad, pero solo en la medida en que es a partir de ellos. Es algo muy interesante y preocupante. Nosotros hoy día estamos respaldando como izquierda autónoma a gente con la que tenemos diferencias, que está incluso en otros pactos, a los compañeros de la Jota, que le reconocemos un trabajo ahí en el movimiento estudiantil, por ejemplo, del Partido Humanista también, que en el mundo del activismo han tenido mucha presencia, y en ese sentido también nosotros nos hemos visto beneficiados por la omisión del Partido Progresista, de los humanistas, y como decía antes, de mucha gente que todavía trabaja en la concertación y que entiende que hay que trabajar en esta vuelta más allá de los límites de los pactos electorales, porque como hemos visto, de hecho aquí, cómo se ha comportado las candidaturas de la concertación, hoy día estos pactos no dicen mucho, nada muy sustantivamente, son un arreglo electoral quizás exitoso, vamos a ver, puede efectivamente ser una nueva mayoría electoral, pero un nuevo proyecto político no creo que estemos frente a eso. Mira, lo dije hace un rato, somos un partido joven y pobre, lo que no significa que tengamos un mal sistema de comunicación. Funcionaba a la antigua, conversando permanentemente, mirándonos a los ojos, en un diálogo franco, abierto. Desde hace un tiempo nosotros invitamos derechamente a la candidatura de Francisco Figueroa a formar un pacto. Desde hace un tiempo nos dijeron que no querían y nosotros como pueblos porfiados insistimos, hasta el día antes de la inscripción de la candidatura, porque creíamos que era el camino correcto. Lo que no es correcto, y lo entenderá nuestro amigo Pancho, lo entenderán todos los aquí presentes, es que la unidad signifique, como nos propusieron ellos, que nosotros bajáramos nuestra candidatura y nos sumáramos a la de ellos. Eso no es unidad. Así no se construye una unidad. Se construye con generosidad. Se construye pensando en el pueblo de Chile. Se construye efectivamente poniéndonos de acuerdo. Y si eso significaba bajar nuestra candidatura y trabajar por el Pancho, muy probablemente lo hubiéramos hecho. Pero no hubo respuesta. Entonces, yo creo que a propósito de la transparencia que ha sido el sello de esta candidatura y lo seguirá siendo, no solamente hasta el 17 de noviembre, de adelante, más allá de lo que nos depare el futuro, yo creo que es importante una mayor precisión en el uso de los conceptos y las palabras, porque aquí no hay nada oscuro, no hay nada extraño. Ni por lejos nos acercamos a las malas prácticas que han tenido la clase política de este país. Lo que nosotros entendemos es que hubo una decisión equivocada de parte de Izquierda Autónoma. ¿Sí? Bueno, en vista de que, bueno, aprovechen los minutos que les quedan también para cerrar su idea, en vista de que ya al parecer los debates así fueron de manera personal. Partimos contigo, Manuel. Lo que pasa es que más que rebatir, yo creo que es muy bueno que cada candidato, bueno, candidato soy la única mujer en este momento acá, exponga sus ideas y que sean los ciudadanos que van a votar quienes deciden quién representa su mejor idea. Creo que una de las cosas buenas que se ha dado acá es que se ha podido exponer, no todo, pero parte del pensamiento, parte de lo que creemos, en lo que soñamos. Yo creo que eso es súper importante. Yo no sé si yo tengo derecho a rebatir a alguien porque piensa distinto a mí. Creo que lo importante es que los ciudadanos que nos están escuchando vean las distintas posturas y posiciones. Esa es la verdad. La verdad, hay que seguir trabajando. Yo quiero agradecer
Aprovechar de agradecer también, porque yo decía, esto no es un proyecto individual, es un proyecto colectivo. Aprovechar, agradecer a quienes nos han estado apoyando fuertemente, a los comunales, el PPD, el PC, el PR y el PS, por supuesto, y la cantidad de gente independiente que se está sumando también a esta campaña. De las dos comunas se nos han sumado harto, y uno tiene que aprovechar y agradecer, porque hay mucho esfuerzo. Detrás de la campaña se nos olvida el esfuerzo humano, de tiempo, de cariño, de energía, que nos dan muchos y muchos vecinos de estas comunas. Así que yo de verdad que quiero aprovechar esta instancia para agradecerles, porque nos están viendo los que no nos acompañan, y siempre es muy importante eso, porque sin ellos no hay proyecto común. Muchas gracias. Después de este debate, creo que una de las cosas que hay que rescatar es que hay temas que antes estaban completamente fuera del debate, que se lo han tomado, en torno a los cuales parece haber un consenso bastante amplio, con todas las diferencias que desde luego son saludables y se celebran. Todavía no veo que esto se traduzca en nuevos proyectos políticos propiamente tal. Por eso hoy día juzgamos nosotros tan positivo y tan necesario los esfuerzos para emprender con cierta autonomía de una política que todavía marcha a retaguardia de estos cambios que está empujando la sociedad. Creemos que esto es expresión justamente de lo que hemos hecho desde el movimiento estudiantil, desde otros movimientos sociales ciudadanos, desde los sectores críticos de la política, por poder poner temas que antes estaban naturalizados, completamente oscurecidos. Quizá no habría sido tan así si hubiera estado presente las alternativas de la derecha, que a pesar de todos los tropiezos que se han pegado en el último tiempo, tienen mucho poder en este país, y por eso también, por la naturaleza enorme de los desafíos que tenemos ante ese adversario, es que se requieren gestos de colaboración y de amplitud y de creatividad que nos han visto antes, sobre todo en la izquierda, la centroizquierda, durante la transición. Para terminar, creo que todo esto también justifica que en esta vuelta no hay que votar por el mal menor, el menos peor. Hoy día lo que tenemos que hacer es ser capaces de proyectar esas fuerzas que están jugándola, sobre todo para contrapesar el sesgo todavía conservador que hay en las grandes coaliciones. A ojos de mucha gente, todavía lo que hay detrás de las coaliciones que tienen las mayores chances de ganar el poder del Estado, no hay definiciones claras. Nosotros creemos que en la candidatura de la Concertación todavía no se ve una opción efectivamente democratizante, jugada por las banderas que se usan en los medios de comunicación, y por eso es tan importante contrapesar esa indefinición, esa ambigüedad, con la presencia de los nuevos movimientos que, al calor de las luchas sociales que han puesto estos temas sobre la mesa, para contrapesar, para evitar que el día de mañana, como ha ocurrido también durante la transición, las distintas derechas, no solamente la alianza, sino que las presentes también en los sectores autodenominados progresistas, impidan aquellos cambios que nos permitan llegar a una sociedad más igualitaria, más democrática, más libre. Nosotros creemos que esa alianza diversa, solidaria, tiene que ser en función de desmercantilizar. Y desmercantilizar para nosotros es ganar soberanía sobre nuestras vidas. No podemos seguir sintiendo miedo ante tener hijos por tener que pagar tremendas escolaridades, endeudarnos por ellos. No tenemos por qué tener miedo a enfermarnos y tener que esperar meses para atendernos. No podemos tener miedo a envejecer porque vamos a tener previsiones indignas. Esa cuestión está naturalizada, y la gran empresa que tenemos que acometer una vez agotado el ciclo de la transición es ganar soberanía sobre esos aspectos de nuestra vida que resultan fundamentales para tener una democracia como corresponde, una democracia plena. Por ahí me quedo. Muchas gracias a las FEUC por la invitación. No sé si les pasó a ustedes, pero cuando uno vio los debates presidenciales de las primarias, tuvo la sensación de que había tantos temas pendientes por discutir y urgentes que no estuvieron. Y la verdad es que, habiendo sido parte de este debate, siendo protagonista de este debate, me doy cuenta que faltaron muchos otros temas. Faltó hablar de inmigrantes, de pueblos indígenas o originarios, de cultura, de los desafíos que enfrenta Chile por el cambio epidemiológico, por la curva poblacional, por los desafíos bioéticos que implican los adelantos tecnológicos, por la necesidad de una reforma y una modernización del Estado, por cómo podemos construir un país de más seguridades, cómo podemos cambiar el criterio ético que hoy día parece inspirar nuestra sociedad, que es el criterio de Caín, el que, preguntado por su hermano, dice: ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano?
Y nosotros, yo estoy seguro que no queremos responder como Caín. Yo estoy seguro que queremos ser los guardianes de nuestro hermano, que queremos una sociedad de seguridades en la que entendamos que los sueños personales también son parte de un proyecto colectivo. Y en ese sentido, lo clave es que tengamos autoridades, tengamos instituciones que sean capaces de generar un espacio para todas, para las diferencias, para todas las alternativas, para todas las propuestas. Los proyectos totalizantes le han hecho mucho daño a Chile y por lo tanto lo que está haciendo hoy día la nueva mayoría es una apuesta que no solo es política, también es ética, que es recuperar la capacidad de diálogo no solamente de los políticos, sino que los políticos con la sociedad, y a partir de eso ser capaces de llegar a acuerdos, no consensos malentendidos, sino acuerdos que sean capaces de incorporar las distintas visiones y así transformar nuestra sociedad en una sociedad de seguridades, en una sociedad donde haya espacio para los proyectos personales, para la diversidad, para la tolerancia, pero reconociendo que hay distintas alternativas, que no pensamos todos lo mismo, que no todos venimos de lo mismo, que hay un espacio para la diversidad, para la tolerancia que tenemos que rescatar. Muchas gracias. Quiero despedirme de este conversatorio, nuevamente reiterando y saludando la iniciativa a los compañeros de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica. Creo que habla muy bien de sus dirigentes, del movimiento estudiantil, de dar cabida a las distintas expresiones, a las distintas candidaturas. Incluso nos fuimos invitando uno a uno, el domingo nos encontramos con la Maya, ella nos confirmó de esto. El lunes me encontré con el Cristian del Partido Ecologista, le conté de esto y efectivamente y rápidamente los organizadores no tuvieron ningún inconveniente a través de Andrés incorporarnos a todos. Yo creo que eso es muy buen gesto, por decirlo menos. Entonces yo le agradezco este espacio de conversación. Yo, por supuesto, tal cual se lo decía a un amigo discapacitado en la feria el domingo, en la cola de la feria de Guillermo Mann, creo, que yo no voy a prometer absolutamente nada. Por supuesto, en este periodo, ni mucho menos prometo nada. Quienes me conocen y quienes no sabrán y encontrarán aquí un defensor popular. El proyecto nuestro político es la extensión de la Defensoría Popular al Parlamento, porque creemos no ser los iluminados ni mucho menos, no ser los representantes del pueblo tampoco, porque creemos ser pueblo, creemos ser luchadores sociales, creemos tener la altura moral, debemos tener la capacidad, tener la disposición de efectivamente avanzar en un proyecto transformador para que al final del día ningún cabro chico en este país se acueste con hambre, para que al final del día ninguna persona duerma en las calles, para que al final del día los pueblos originarios no vivan la militarización que están viendo, para que en el norte el agua no esté con arsénico, y así podrían escucharme toda la noche, estoy seguro, dando cuenta de las demandas que por mi calidad de defensor popular he podido conocer en carne propia durante los últimos años, y créanme que es desgarrador la realidad de la injusticia. Y esas injusticias son las que motivan a este abogado defensor popular a participar de estas lides, que es lo que es absolutamente novedoso para mí. No había participado ni por lejos en aquello. Por supuesto, yo soy de los que no vi el debate de las primarias, porque es un formato que muy probablemente lo voy a encontrar en las columnas del Mercurio de la tercera y el domingo, de la tercera y el Mercurio de los días domingos. Entonces lo que yo sí conozco es lo que el pueblo ha luchado, lo que el pueblo se ha organizado. Sí conozco mucho a los trabajadores de correo y no me voy a sacar fotos con ellos al río Mapocho, porque tampoco me he ido a sacar fotos con los cabros chicos estudiantes y a los estudiantes universitarios que hemos defendido por montones durante estos últimos años, porque efectivamente es una vocación la nuestra, y una vocación tal cual lo dice la clase política, una vocación de servicio público, y que no tengo que hacer gárgaras de aquello porque tengo mi moral muy tranquila, porque efectivamente entiendo estar caminando por las líneas que corresponde caminar nomás a un defensor popular. Muchas gracias por la invitación y felicitaciones a todos por estar aquí. Bueno, darle las gracias a la FEUC por la invitación. Para nosotros es muy importante comenzar esta etapa de debate, de conocernos y de ir consolidando un proyecto político verde en nuestro país. Creemos que la diversidad, ¿cierto?, está en la esencia de la naturaleza, de la subsistencia del ser humano y de la proyección de las futuras generaciones con equidad. Por tanto, creemos que hay que combatir la acumulación de la riqueza, ¿cierto? Y desde esa perspectiva creemos que hay que avanzar en reformas tributarias, en ley de medios, de diarios y una TV pública de verdad. Creemos que es importante proponerle al país una política medioambiental real. Y en eso creo que los gobiernos de la concertación han sido desprolijos intencionalmente, creemos,
en virtud, ¿cierto?, de beneficiar a los poderosos de siempre. También creemos que es importante combatir la criminalización de los defensores y la gente que lucha, los dirigentes sociales que luchan, ¿cierto?, en los territorios por una mejor calidad de vida. Tenemos los casos de Freirina, tenemos los casos de Petorca y La Ligua, el robo de agua, tenemos los casos de las centrales, ¿cierto?, en territorios indígenas, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos un país plagado de inequidades e injusticia. Por tanto, creemos que es fundamental que el sentir verde, ¿cierto?, y la representación de gente de nuestro sector pueda estar. Entendamos también que la ley política, la ley de partidos políticos hay que cambiarla. A veces tenemos un porcentaje que nos impide seguir subsistiendo como partido político. Si no llegamos al 5%, en cualquier otro país que se dice desarrollado, con un 3% todavía podría tener una representación parlamentaria. Entonces creemos que hay importantes reformas en las cuales podemos ser un aporte interesante. Nosotros estamos en una construcción de partido, en una proyección que nos tiene que llevar desde acá, desde esta plataforma, ¿cierto?, parlamentaria, a dar una mejor lucha, ¿ya?, y una victoria, por supuesto, también en las próximas elecciones municipales. Así que esa es la invitación para los estudiantes, para los jóvenes que están acá y la gente que nos está escuchando. Queremos invitarlos a construir. Acérquense a esta candidatura y a las otras candidaturas verdes que están a lo largo del país para construir. Esa es la invitación de futuro. Por último, la aspiración que nosotros tenemos es representar este nuevo despertar de Chile, ¿cierto?, desde una perspectiva especial, particular, como la definí al principio. Con estos conceptos que muchas veces se ningunean, se ridiculizan y se caricaturizan, ¿ya?, con una espiritualidad, ya la definí, ¿cierto?, con una reforma tributaria, ya especifiqué algunos temas, con una asamblea constituyente, con un preámbulo claro, ya lo señalé también. Por tanto, insistir nada más que creemos que nuestro único destino, ¿cierto?, es una economía sustentable, un desarrollo, y hay un crecimiento de nuestro país con esos criterios. Y esos criterios de sustentabilidad son los que nosotros vamos a defender en el Congreso, en el Parlamento, y como ya lo venimos haciendo hace muchos años, desde los movimientos sociales, desde la ciudadanía. Sin más, darle las gracias a todos nuestros amigos acá en la testera, los estoy conociendo algunos, darle las gracias al público y por supuesto a nuestro amigo Andrea ahí en representación de la FEU, que lo vamos a enaltecer por este trabajo. Gracias. Ahí sí. Bueno, muchísimas gracias a todos, a Sebastián, a Maya, a Rodrigo, Cristian y Francisco, y por supuesto a ustedes también porque han tenido la paciencia de esperar parte un poco más tarde de lo previsto esto, así que muchas gracias por todo. Muy bien.